Voy a empezar así, Cristóbal, diciendo que no sé... Que no sabemos cómo empezar. No sabemos cómo empezar. Porque hay muchas historias. Hay muchas cosas. Hay muchas historias y bueno, vamos a contaros primero cómo nos conocimos. A Cristóbal lo conocí tomando una cerveza y me lo presentaron como, oye, este chico es pintor. Y yo le dije, pues tengo que pintar mi casa. Me dijeron, no es pintor bueno, de verdad. Eso fue literal, ¿eh? Tengo que pintar mi casa, digo. Y ya no, bueno, ahora que ya lo conozco mejor, ya dudo si era broma o no era broma, ¿no? Era de verdad. No, era broma seguro. Bueno, en aquel momento que me dijeron, yo tenía en mente de hacía tiempo tenía la ilusión de trabajar con un pintor, porque siempre me ha parecido súper bonito cómo mezclan los colores, todo lo que llegáis a conseguir. Y bueno, le dije, oye, algún día tendremos que hacer un trabajo juntos. Seguimos tomando cervezas, si mal no recuerdo, y bueno, ya llegamos a hacer algún trabajo juntos. Y bueno, para quien no te conozca, cuéntanos un poco quién es Cristóbal Pérez García. Pues un pintor por vocación, que encontró su vocación casi por casualidad, porque la vida, yo conozco cada vez a más pintores, pintoras que llegan a los 50 y se dan cuenta que lo que querían en su vida de verdad era ser artista. En fin, la vida no se lo pone fácil a un artista para vivir del arte, ni la familia, ni los amigos, ni los tíos, ni nadie. Entonces, claro, fui pintor casi por accidente, porque a mi padre le tuve que hacer una disyuntiva. Oye, papá, que me voy a presentar al examen de acceso de la Facultad de Bellas Artes de Granada, de Bellas Artes. Se presentaban aproximadamente... por 3 que se presentaban había una plaza libre, ¿no? Si había 100 plazas, creo que eran 200, nos presentamos 600, o sea, era una burrada. Y entonces pues mi padre dijo, bueno, digo, y si no, papá, pues ya me matriculó en económicas o arquitectura o alguna de estas, porque yo hice el COU Ciencias Puras, o sea, el bachillerato de Ciencias Puras, con matemáticas 2, todo el COU tiene una edad. El COU, es que tengo una edad, claro, tengo una edad que... luego entró los bachilleratos, entró la ESO y todo eso, pero yo hice COU, curso de orientación universitaria, equivale al segundo de bachiller de hoy. Entonces, pues, aprobé ese examen en Granada, y a raíz de ahí ya miré a mi padre y me dice, bueno, oye, parece que esto no se te da mal. Si has aprobado, pues bueno, y ya mi padre se informó, yo era muy jovencito, oye, con esto puedes ser profesor de Bellas Artes, o sea, puedes ser profesor... Estos son mis vecinos. ¿Sí? Pero no, pues nosotros no, vale. Nuestro coche no. Vale. Porque llega avisando a otro vecino y ese es su saludo de indio, ¿no? Su saludo de indio. El timbre para ese no existe, es pitar y silbar y ya baja. Entonces, pues, bueno, pues mi padre ya me dijo, oye, con esto puedes ser profesor de secundaria, pues con eso no te vas a morir de hambre. O sea, bueno, pues ya está. Y así empecé mi incursión. De hecho, cuando yo empecé Bellas Artes, yo llevaba una media en COU muy bajita, de un 6,5, y mi cabeza estaba preparada para esa media. Sin embargo, entró en la carrera y mi media sube de repente, el primer cuatrimestre, acabamos y acabo con un 8 de media. Y digo, bueno, ¿qué leches ha pasado aquí en 3 meses de mi vida? O sea, llego a Granada, me dedico a pegarme fiestas, porque tenía 18, 19 años, voy a la facultad un poquito, bueno, sí, historia del arte, algunas teóricas y tal, y acabo con un 8, en el segundo cuatrimestre todo aprobado, un 8, digo esto, y ahí es cuando ya me motivo mucho, o sea, casi sin hacer nada, haciendo muy poquito, tengo de repente soy de una nota media alta de la clase, pues si me esfuerzo puedo destacar. Y ahí ya me volqué en intentar, desde primero de carrera, en intentar hacerme una vida profesional, pero como docente universitario, o sea, para acabar siendo profesor en la universidad, pero luego mi vida fue cambiando mucho. ¿Por qué Tobal? Bueno, Tobal es porque yo llego muy joven aquí a Murcia, llego, no sé si tenía 24 años o por ahí, muy joven. Y entonces rápidamente pues yo gano aquí un premio, gano el premio de Cieza, gano unos cuantos premios de pintura en Murcia
y están los galeristas que están al acecho, porque era la época del boom económico, donde había más demanda que oferta. Eso es increíble, eso no se ha dado yo creo que en la historia, nunca, jamás. Pero había más demanda, había mucha gente con mucho dinero gastando en galerías de arte, y los galeristas estaban ávidos de jóvenes promesas, ¿no? Y bueno, yo era joven y estaba ahí, promesa no mucha, pero estaba ahí. Y entonces me fichó un galerista de aquí de Murcia que se llamaba Kim Gallery, la galería. Y entonces pues me dijo que como yo era joven, todavía no estaba bien en el mercado, que había que buscar un nombre más comercial que Cristóbal Pérez García. Es una auténtica mimez, porque Antonio López García vende los cuadros a 3 millones de euros y firma Antonio López García. Pero bueno, yo me di cuenta que este señor pues quería buscar la analogía de Cristóbal Toral, ¿no?, que es un pintor muy famoso, y entonces él me quería vender como Cristóbal Tobal, para hacer, digamos, que al cliente, digamos, aturdirlo un poco, ¿no? Cristóbal me suena, ¿no? Cuando le dijera Cristóbal Tobal me suena. Pero es como si vas a un mercadillo a comprar unas Nike y te compras unas Mike. va más o menos, unas Mike. Pues bueno, pues yo era muy jovencito y quería vender las Mike. De hecho, yo empecé a firmar como Tobal, primero con B, pero gráficamente no quedaba bien, no quedaba bonito. Y quedaba Tobal porque mi hermana de pequeño, mi hermana María Ángeles, o Leles, no sabía decir mi nombre, entonces decía Tobal, Tobal. Y entonces me estuvo llamando eso pues durante muchos años, ¿no? Y entonces pues por eso pensé Tobal. Pero con la B es verdad que gráficamente a la hora de firmar no quedaba bonito, no quedaba estético. 2 T's, la B para arriba, la T que cortaba, no me gustaba. Y la cambié por la V, simple y llanamente por estética. Y quedó súper bonita la firma. Eso es una firma muy bonita. Sí, quedó. Sí, busqué la estética, busqué el color lo elegí, ¿sabes por qué? Porque vi una exposición de Rebello de Toro. Es un pintor, bueno, un pintor ya fallecido, malagueño, buenísimo, tiene su propio museo. Y vi ese rojo sangre, cómo firmaba su nombre, y me quedé embelesado con Rebello de Toro, cómo firmaba. Y era un jovencito también, eso, con 19 o por ahí. Y a raíz de ahí, pues bueno, ya pensé, bueno, pues esta va a ser mi firma. Así fue. Naciste en Álora, en Málaga. Sí, yo soy Perote. A los aloreños nos llaman más perotes que aloreños, ¿no? Fue en el pasado el general Pero, que fue el que expulsó a los moros del castillo árabe de Álora, ¿no? Entonces por eso a los perotes se nos llama, perdón, a los aloreños se nos llama Perote, por el general Pero. ¿Y cómo acabaste en Murcia? Bueno, pues yo estaba estudiando en Granada y entonces yo estaba saliendo con una chica, era de Molina de Segura, y entonces y a la vez estaba trabajando en la Universidad de Granada con una beca de investigación y con bueno, ya tenía futuro como docente en la facultad, ¿no? Pero tuve ahí un rifirrafe, tuve un malentendimiento por mi parte de cómo funcionaba la universidad. Era muy joven, no entendía las injusticias y entonces yo estaba a la vez loco con esta niña, las cosas de la edad, y dije, lo dejo todo en Granada y me voy a Murcia a vivir. Y ya en Murcia ya me buscaré la vida. La verdad es que yo en aquella época me iba la vida muy bien porque era muy jovencito, pero yo trabajaba en la universidad, tenía sueldo de la universidad, trabajaba de profesor de esquí en la Escuela Española en Sierra Nevada y ya vendía cuadros. Entonces, económicamente trabajaba mucho, pero me iba muy bien. Entonces, pues no me daba miedo esas cosas de moverme y tal. Entonces me vine a Murcia, a la aventura. ¿Y aquí sigues? Y aquí sigo, después de más de 20 años, aquí sigo en Murcia. Murcia me aceptó muy bien, me trató con mucho cariño. Es verdad que el andaluz es bienvenido en Murcia. El murciano le gusta el andaluz, le cae bien. Y yo me he sentido muy querido aquí en esta ciudad. Me siento uno más. De hecho, algunas veces cuando voy para Málaga me dicen que voy con acento murciano y cuando estoy una semanita en Málaga y vengo para Murcia ya vengo, ¿y yo qué pasa? ¿Uno, Cristóbal, es de donde nace o de donde pase? O en tu caso, cuenta un poquito las dos cosas. Bueno, es un poco las dos cosas porque ten en cuenta que yo toda mi infancia y adolescencia la he pasado entre Álora y Málaga. Entonces,
todos esos recuerdos, esos primeros recuerdos, esas amistades de la niñez y la juventud están ahí, van a estar para siempre, porque son amistades muy puras, que son sinceras y de hecho ahora tengo 2 comidas en Málaga. Una es con los amigos de Álora de toda la vida y otra es con los amigos del colegio, de donde estudié en Málaga. Entonces, o sea, no lo voy a dejar nunca. Y estoy entre 2 aguas. Mi familia, mis 2 hermanas viven en Málaga y mis padres también viven en Málaga capital. Entonces, mis primos, mis tíos, todos están en Málaga, amigos de la infancia. Entonces, Málaga le tengo un cariño tremendo. Y de hecho, algunas veces pienso en una futura prejubilación en Málaga. Lo único que se ha puesto tan caro todo en Málaga que he ido a comprar un apartamento y me ha dado tal susto que lo compro en Murcia, que está todavía, se puede comprar algo aquí. Entre comillas. Entre comillas, entre comillas. ¿Cómo era ese Cristóbal niño? Bueno, pues hoy en día yo creo que el diagnóstico... Mi padre pensaba que yo tenía un retraso intelectual. De hecho, yo todavía creo que tengo algún tipo de retraso intelectual. Entonces, con 11 añitos, él contrató una psicóloga para que me hiciese pues, un test de inteligencia, para que viesen qué pasaba con mi cabeza, ¿no? Entonces la psicóloga le dijo pues, que yo tenía un coeficiente, me había hecho el IQ, pues, un coeficiente medio alto, que estaba bien, y que lo único que igual la maduración iba más lenta, entonces por eso la comprensión lectora. Hoy en día, yo ya viéndome, si hubiese podido, sería como un TDAH o algo así, ¿no? Yo era hiper enfocado, pero enfocado en algo, pero a la vez era también totalmente disperso. O sea, yo era muy disperso, sigo siendo un poco disperso, ¿eh? Me cuesta concentrarme solo cuando estoy un rato trabajando en un cuadro, es cuando realmente me meto dentro del cuadro. Pero bueno, en aquel momento la psicóloga le dijo a mi padre que yo tenía un poco de dislexia y por eso me costaban las letras y por eso yo había elegido las matemáticas, pero no porque se me diese mejor las matemáticas, porque las letras se me daban fatal, no coordinaba bien los tiempos, la organización a la hora de escribir, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Y cuándo empezaste a pintar? Empecé a pintar, en realidad fue gracias a mi padre. Mi padre, cuando yo era muy pequeñito, compró un maletín de pintura con un lienzo que ya venía predibujado, un maletín de pintura de óleo. Y yo ese maletín de óleo, de pequeñito, yo me dedicaba a tunear los cochecitos que yo tenía. Pues a un coche descapotable, me acuerdo que era rojo, le pinté la capota blanca, a otro negro le pinté como si fuese fuego, ¿no? En fin, yo de pequeñito, y lo que me daba cuenta es que no secaba nunca. Yo estaba acostumbrado a las témperas del colegio y me di cuenta que esos colores no secaban. Digo, me cago en la puta, ¿esto qué es? Y mi padre decía, ole, bueno, yo no sabía lo que era. Y entonces ese maletín ya lo guardé, ya crecí un poquito, no lo volví a tocar, lo guardé y me olvidé de ese maletín. Y fue cuando yo tuve ya 17 años que dije, oye, ese maletín, a mí dibujar me gusta. Bueno, yo siempre he dibujado, en la clase del colegio siempre he dibujado. Y de hecho tenía broncas de mi padre porque no sacaba buenas notas y sin embargo todas las libretas y todos los libros estaban llenísimos de dibujos por todas partes. Entonces, bueno, no me concentraba en la clase. Y empecé, formúlame la pregunta, fíjate, esto se llama... ¿Cuándo empezaste a pintar? Entonces volví a coger el maletín de mi padre y esa pintura que mi padre empezó pero que no acabó, que era una marina, era un barco velero, y mi padre empezó pero que le dijo, esto es muy difícil, y no lo llegó a manchar y ya está, y ahí se quedó. Y esa la retomé yo y acabé el cuadro con un pincel Pelican de acuarela del número 4, todo el cuadro. Yo no sabía ni con qué se disolvía el óleo, no sabía nada, simplemente cogí el maletín, yo era en pintura y empecé a pintar encima de ese lienzo de una manera totalmente intuitiva, o sea, no fue algo totalmente intuitivo. Entonces, pues, a raíz de ahí, pues ya mi padre dijo, bueno, este puede tener alguna dote artística, pero en aquella época, insisto, estamos hablando hace 30 años, más de 30 años, hace 30 años, sí, o 31 ya. En aquella época, o sea, no querían, los padres no querían que los hijos hiciesen bellas artes. Eso era, me iba a estar pidiendo por las calles. ¿Artista para qué? Estudia Derecho y luego ya, si te gusta pintar, pues pinta en tus ratos libres, ¿no? Entonces, pues... Como nuestro amigo Daniel, que estudia Derecho y pinta en los ratos libres. Exactamente. También gana más dinero que yo. Pero bueno, la verdad es que
Estamos, o sea, estoy súper orgulloso, contentísimo de lo que me ha brindado la vida, o sea, porque ha sido un grupo, unas cosas llenos de casualidades que me dieron. También es verdad que yo, por esa presión que yo tuve de pequeño de mi padre, siempre quise demostrar que yo valía para algo, que yo servía. Entonces me esforcé mucho luego en la carrera para intentar ser alguien y hacer algo mejor que el resto. ¿Tú crees que un pintor nace o se hace? Yo creo que se hace. A ver, yo creo que todo el mundo se hace. Lo único que pasa es que si tú pones a Ayrton Senna y se cría en la selva, en una amazónica, pues en vez de estar en una familia acomodada y ser el campeón que fue, pues evidentemente no toca un coche, ni sabe lo que es. Entonces, tiene que darse un montón aunque tuviese esa dote natural, pero si tú no lo montas en un coche, le enseñas lo que es y entonces no lo vas a ver nunca. Generalmente los profesores de inglés son profesores de inglés porque ya de pequeños destacaban y les gustaba. Entonces, a ti te gusta, te interesa, le dedicas más tiempo, destacas. Tienes que tener un poquito de dotes naturales. Evidentemente un arquitecto, yo que quería ser arquitecto, pero sacaba un 6 en matemática. ¿Cómo voy a ser arquitecto sacando un 6 en matemática? Tenía que sacar un 9 como mínimo, o un 8, lo que sacaban mis compañeros de clase, los que estudiaron ingeniería o estudiaron arquitectura. Sacaban una media de 8 o 9 en matemática para luego estudiar esa carrera con holgura, ¿no? Si me hubiese metido en arquitectura, no sé, probablemente no sé si lo hubiese sacado, a lo mejor esforzándome muchísimo, no lo sé, y a lo mejor no lo sé nunca, pero sí es verdad que se hace, estoy convencido que se hace. Puedes tener un poquito de dotes naturales, de primeras, pero luego esa voluntad, ese gusto y esa dedicación es lo que hace que realmente se fabrique el artista. Aquel cochecito de madera que le hizo su padre a Ayrton Senna fue el maletín que compró tu padre. ¿Has visto, no? ¿Has visto? Mira, Ayrton Senna, es que como ahora está a mí la Fórmula 1, pues me gusta y todo eso. Entonces, exactamente, ¿no? Todo ese tipo de cosas y que lo fabrique, de repente lo ves y hay algo que fascina, la mirada que te fascina, que lo ves como algo de magia, que ahí hay algo de magia y que te llama la atención. Pero ya digo, en mí fue la pintura, en otro chaval es el baile y en otro chaval es la pesca. Bueno, tengo un amigo en Málaga que se ha hecho mundialmente famoso haciendo señuelos de pesca, o sea, porque le gustaba pescar y era creativo y entonces le dedicaba horas y primero prueba uno y otro y al final la insiste. ¿Qué pasa? ¿Que es un don maravilloso? No, es una pasión desarrollada. ¿Cuál es tu estilo en la pintura? Mi estilo yo diría que es un realismo contemporáneo. Algunos cuadros los puedes definir impresionista, pero porque se busca la analogía con algo parecido que se haya hecho anterior. Entonces algunos cuadros, pues como tienen pinceladas más vigorosas y más fuertes, pueden ser impresionistas, pero en realidad es un realismo contemporáneo, basado, sobre todo yo empecé con el paisaje. Luego pasé al paisaje urbano de la ciudad para contar lo que yo veía en mi ciudad contemporánea, en las ciudades que yo había visitado, ¿no? Yo pinto siempre las ciudades que yo visito, no ciudades que no he visitado nunca. Entonces intento plasmar esa visión personal que yo tengo de la ciudad, narrando qué tipo de vestimenta lleva en ese año la gente, qué tipo de coches van funcionando por la ciudad en esa década. Y ya digo, cuando un cuadro mío, sobre todo los de coches, ¿no? Cuando se vean dentro de 50 años dirán, ¡ay, mira! Iban con coches con ruedas de goma, mira, ¿no? Y se reirán, ¿no? No lo sé. Entonces, pues será un cuadro clásico. ¿Te has dedicado, Cristóbal, o te sigues dedicando a la docencia? No, bueno, la docencia es algo, yo creo que casi todos llevamos un docente dentro. Cuando tú desarrollas algo y sabes más que la media de algún tema, tú tienes la necesidad humana, el ser humano se ha desarrollado porque cuando el ser humano descubrió el fuego se lo enseñó a otro cómo funcionaba. Entonces eso es docencia ya. Y entonces cuando yo destaco en algo, cuando yo ya he aprendido algo, tengo esa necesidad imperiosa de enseñarlo. Yo fui docente por vocación y sigo siendo docente. He sido docente en la Escuela de Arte, en la Escuela Superior de Diseño y Moda de Murcia y
Y luego ahora estoy más dedicándome a una docencia más privada y más profesionalizada, de gente que quiere ser profesional en la pintura. ¿Cursos privados? Los cursos privados, exactamente. Son cursos privados pues de personas, de gente que quiere, que anhela ser profesional. Entonces yo en ese momento, claro, es una docencia me llena mucho, porque en realidad cuando yo me vuelco y hago un esfuerzo, veo que el asistente es muy agradecido. Entonces a mí me gusta la docencia, es que me gusta. Y de vez en cuando, pues una media de 1 al mes, por lo menos. Hago un curso, un workshop, pues a veces aquí en Murcia, a veces no sé, y en el extranjero, ¿no? En Portugal, ahora en Italia y próximamente en Washington y en Canadá. ¿Qué aprende la gente en tus cursos? Bueno, aprende de todo, porque yo hablo del mercado del arte. O sea, yo hablo no solo del color, de cómo se mezcla, de cosas técnicas de pintura, no solo a nivel técnico, sino cómo te desarrollas, cómo entras en el mundo del arte, cómo entras en una galería, cómo ganas un premio, cómo te mueves, ¿no? Entonces, cómo buscas defender un concepto personal tuyo de la pintura y cómo buscar tu yo más personal dentro del arte, y yo ayudo a eso. ¿Cómo es tu día a día? Es muy chulo. Es muy chulo, es muy bonito. A veces un poco estresante, algunos días de manera aislada, ¿no? Porque tienes que conseguir, por ejemplo, ayer me encargaron una pieza el martes de la semana pasada. La he pintado, he fabricado la caja para que vaya un hueco. Ayer lo mandé para Gijón. Tiene que estar hoy porque mañana sale en un vuelo para Emiratos Árabes. Entonces, o sea, hay momentos, yo ahora, encima en esta fecha, en Navidades, todo va a tope. Y no quiero decir la empresa, no la publicidad, pero he hablado con la empresa. No, si no está allí a las 2 de la tarde, entonces vente aquí a las 4:30 a la empresa y de aquí llamamos hasta que se entreguen. O sea, que hay momentos de estrés, porque hay momentos de las galerías, cuando tienes inauguraciones, cuando tienes críticas negativas de tu trabajo, entonces te hacen dudar de si lo estás haciendo bien o no. Pero el 90% es bonito, es precioso. O sea, el 90% es trabajar aquí en tu estudio, con tus cosas, con tu libertad absoluta para ir y hacer cuando quieras lo que quieras. Yo hay días, oye, hoy no me apetece pintar, me cojo el coche, me voy a la playa y me paso la mañana en la playa con mi perrito haciendo fotos, leyendo, lo que sea. Entonces, pues bueno, forma parte de la inspiración y forma parte del trabajo. Los pintores nos tenemos que aburrir, pues si no nos sale la inspiración. ¿A qué crees que te hubieras dedicado si no hubieras sido pintor? Es que claro, es muy difícil eso, ¿eh? Es muy difícil. Por mi educación, por donde crecí, por de todo, pues me hubiese dedicado seguramente a algo vinculado a la banca, porque mi tío trabajaba en banca, mi padre trabajaba en banca y los amigos en común pues estaban vinculados a la banca, o en la notaría o en algo así. No notario, porque no tenía capacidad de oposición, pero sí algún empleado de banca o empleado de notaría, seguramente. ¿Un sueño cumplido? Mira, yo cuando estaba en la carrera, me acuerdo que yo a mí mismo me prometí, yo con 40 años tengo que dedicarme exclusivamente a la pintura. Eso lo pensé con 25, cuando yo estaba acabando la carrera. Digo, ahora tengo que empezar, porque en aquella época ganaba dinero, pero no para vivir. Y además me puse incluso una meta económica. Una meta económica. Digo, con 40 años yo tengo que vender esto y tengo que conseguir esto y tengo que estar en esto. Con 40 años totalmente libre de cualquier otra cosa, solo dedicándome a la pintura fuera de la docencia. Y eso en realidad, eso me lo puse, te dije, de hecho 25, pero a lo mejor tenía menos, 24, y yo solo conseguí con 28. También me cogió el boom económico. O sea, me cogió el boom económico, es verdad que... Claro, pero conseguiste tu objetivo al final. Pero sí, conseguí el objetivo. Con 28 años era el boom de la economía esta del ladrillo y se vendía todo, las galerías me vendían, ganaba muchísimo, ganaba dinero y lo gastaba también. No sabía, era muy joven, no sabía administrar
y bueno, viajaba mucho y pensaba que era la vida del artista. Luego la edad te enseña a administrarte mejor, porque la vida del pintor a veces vendes mucho y otras veces no vendes nada. Entonces tienes que estar muy con la cabeza fría cuando estén las cosas muy bien y decir, oye, esto guardo y que sabemos que igual el año que viene no va bien, o igual nos pueden pasar muchas cosas. Mi perrito siempre avisando. ¿Y un sueño por cumplir? Te voy a ser sincero, David, el sueño por cumplir, en realidad a mí yo siempre digo a mis amigos que me ha tocado la lotería. O sea, este estudio que yo tengo, primero tuve un estudio en Verónicas, que era más pequeñito, y ya era un sueño, pero este estudio, con estas características, era el sueño de cualquier artista. Dedicarte a la pintura y tener un estudio como este, con 220 metros cuadrados de estudio, dedicado única y exclusivamente a la producción artística. Entonces, siempre buscamos nuevas metas, ¿no? Yo ahora estoy en una lucha para intentar sacar, a partir de ahora, sacar mejores piezas más grandes, piezas más comprometidas. Mi sueño en realidad es llegar a contar algo realmente genuino que nadie haya contado antes y de la manera más personal posible y ser interesante para el mundo. O sea, que mi trabajo de verdad sea interesante. Yo sé que lo es, yo sé que hay mucha gente que le gusta, que le interesa y que compra mi trabajo, que lo adquiere y bueno, es una manera personal. No sé dónde va a llegar y la gente tiene que comprar lo que le guste, ¿no? Pero es verdad que a nivel personal el artista, el creativo, estamos buscando constantemente la superación. Entonces, mi sueño más arriba es poder llegar a lo máximo que se pueda en la pintura, pero no hablo de temas de quiero exponer en el Reina Sofía o quiero exponer, no es solo eso, no es solo exponer en los mejores museos del mundo, sino que de verdad ese trabajo trascienda, que de verdad yo haya conseguido contar una historia, hablar con un lenguaje diferente que no se haya contado antes. Entonces, esa búsqueda está siempre hasta que nos muramos y en eso estoy. Cristóbal, ¿te cuesta trabajo llorar? Absolutamente no, nada, no me cuesta nada. Lágrima facilona y rápida además. Vale, voy a hacerte 5 preguntas que quiero hacer a todos los que me inviten a hacer estas pequeñas charlas y es relacionada con los 5 sentidos, ¿vale? Entonces, si te pregunto por un olor. Uno de los olores que más me gustan es el de la sandía en verano. Uno de los olores que más me hacen sentir bien es el de trementina, barnices y aceites, porque sé que estoy en casa. Luego otro olor que me encanta es la canela. La canela, pero sin embargo, bueno, en verano también. En verano la naranja que preparaba mi madre, naranja en rodajas con canela y miel, ¡pah!, de postre, cuando estábamos todos los niños, es otra cosa que la canela me encanta, para todo, en invierno, en verano, al café, para todo. ¿Una imagen? La imagen desde las alturas. La imagen desde las alturas son las imágenes que más relajación me producen, que más felicidad y más gozo. Cuando subo una montaña o voy andando a un trekking o cuando, como te he comentado, que era profesor, en mi juventud profesor de esquí y sigo esquiando, pues cuando éramos jovencitos y los profesores abríamos las pistas de esquí y subíamos a la cumbre del Veleta, era una sensación realmente fantástica, ver toda esa naturaleza, toda esa montaña, todo ese manto de nieve y todas esas montañas y estar tú ahí solo, escuchando solo el viento y cómo los granitos de nieve chocan contra... es realmente bonito, es muy bonito, es indescriptible. Si alguien no lo ha vivido, que lo viva porque es realmente bonito. Un sonido. El sonido que más repito es el del pincel lavándolo, ¿no? Clac, 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 contra la lata.
El sonido de mi moto, estoy enamorado de ella. El sonido de cuando abro el desprecinto un bote de barniz. Cuando escuchas así, pues el sonido de la tableta de chocolate con almendras cuando lo abro. Me encanta. ¿Un sabor? Creo que sé lo que va a decir, según el sonido último. Un chocolate al 70% con almendra o con nueces. Me vuelve loco. ¿Y el tacto de? El tacto de cualquier cosa que esté directamente implicada con la naturaleza, ya sea efímera o no. El tacto de una roca me puede encantar y el tacto de una flor totalmente efímera también. Entonces me gusta tocarlo todo. Y por supuesto cuando voy a los museos intento tocar cuadros, los que se pueden, pero sentir cómo va la pincelada es algo fantástico. Y otro tacto es el de, no sé si se ve, pero mi súper mejor amigo, Dólar, tocarlo me produce mucha relajación. Cristóbal, gracias por invitarme a tu casa. Faltaría más. Y solo puedo decirte que me quito el sombrero. Una amistad aquí con más de 15 años. Muchas gracias por haber venido y por haber contado conmigo para este nuevo proyecto. Para inaugurarlo. Para inaugurarlo. Empezamos con el nivel muy alto. Muchísimas gracias. Gracias.